Entonces, de eso trata el libro de Deuteronomio, básicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, habíamos visto ya los primeros 5 versículos de este capítulo, de tal manera que hoy vamos a estar estudiando del verso 6 en adelante, ¿no? Si tú quieres saber un poco más qué habíamos visto en los primeros 5 versículos, te vas al YouTube y ahí puedes ver del verso 1 al verso 5. ¿Amén? Entonces, vamos a ir del verso 6 en adelante. Recuerda, pero para entrar en contexto, Moisés están prácticamente ya nuevamente frente a la tierra prometida, a este lado del Jordán, viendo la ciudad de Jericó, están a punto de cruzar y ciertamente Moisés no va a cruzar, ¿no? El pueblo va a llegar a cruzar juntamente de la mano de Josué, pero Moisés está en sus últimos días y en esos últimos días o semanas, y él sabe que va a ser recogido por el Señor, él está dando esta serie de discursos, estas enseñanzas. Entonces, básicamente está haciendo un recordatorio de lo que pasó años atrás. Y si has estado en los primeros 5 versículos, Moisés ha partido desde el punto en el que ellos se encontraban en el monte Sinaí. Cuando fueron sacados de Egipto, fueron al monte Sinaí, y ahí en el monte Sinaí, acá lo llama el monte Horeb, Dios habló a su pueblo, habló una serie de estatutos, cómo es que iban a erguir el tabernáculo, cómo es que iban a hacer los sacrificios y todo lo demás. Y estando allí, también Dios habló al pueblo para que el pueblo, ya estando un año en el monte Sinaí prácticamente, el libro de Números nos muestra que en ese año, de alguna manera, Levítico nos muestra todas las cosas que les dijo en el monte Sinaí o el monte Horeb, pero Números nos muestra cuando Dios les dice que se organicen, hacen un censo, se organicen en sus posiciones alrededor del tabernáculo, 3 tribus hacia el norte, 3 tribus hacia el sur, 3 tribus al oriente, 3 tribus al occidente, y para que ellos comiencen a marchar rumbo a la tierra prometida, ya que el propósito de Dios no era dejarlos en el monte Sinaí, sino llevarlos a la tierra prometida. Y Moisés está recordando ese momento, ese evento. Por eso que el verso 6 comienza así, con esa orden que Dios va a dar a este pueblo para que pueda avanzar. Entonces, nuevamente, ¿no? Recordemos, Moisés está recordando, ¿correcto? ¿Cuántos años después? 39, 40 años después está recordando Moisés este momento en el que Dios le dice, avance a su pueblo. Mira lo que dice el verso 6. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, que es lo mismo que Sinaí, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Entonces, justamente, si tú te vas al libro de Números, capítulo 10, verso 11, que está páginas detrás nada más de lo que estamos leyendo, vas a encontrar este evento. Pero en el libro de Números no dice, ¿no? Todo lo que ahora Moisés de alguna manera nos está dando más detalles de cómo es que ellos emprendieron eso, ¿no? Mira, yo lo tengo aquí, Números 10, 11, si tú deseas también lo puedes buscar. Dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. El libro de Números nos hace referencia que fue por mandato de Jehová. Y es más, si tú ves los 9 versículos anteriores de este capítulo 10 de Números, vas a ver que incluso les va a dar una serie de instrucciones en cuanto a las trompetas, ¿no? ¿Qué es lo que debían de hacer si sonaba una trompeta, si sonaban 2 trompetas? Y el verso 11 de Números dice, ¿no? De que fue al mandato de Jehová, ¿no? En el verso 12 dice, ¿no? Que ellos comenzaron o emprendieron esta marcha, ya organizados, ya censados, bien enumerados, bien etiquetados, por así decirlo, comienzan esta marcha. Entonces, Moisés está recordando justamente ese hecho. Pero en Deuteronomio 1:6 nos dice lo siguiente, ¿no? Que Dios había dicho, habéis estado bastante tiempo en este monte, ¿no? Y eso es similar a decir, ya has estado el suficiente tiempo, como que ya ha sido suficiente el tiempo en el que has estado aquí y yo no te he traído para que estés en este monte. Yo te he sacado con un propósito de llevarte a una tierra prometida, ¿no? Y verso 7, mira lo que dice. Vamos a leerlo, el 7 al 8. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá,
en el monte de los valles del Negueb y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Y nuevamente aquí nos recuerda cómo es que emprenden esta marcha de acercamiento hacia estas tierras del cananeo, ¿no? Y les recuerda a Moisés en el verso 8, mirad, yo os he entregado la tierra, dice, ¿no? Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, y hace referencia a Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Entonces, eh, este es todo un desafío, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo les está recordando que Dios tenía como meta, por así decirlo, como promesa para ellos, no solo sacarlos de la esclavitud egipcia, sino llevarlos a la tierra prometida. Y esa era la promesa del Señor. Por algo se llama la tierra prometida. Entonces, Moisés aquí recuerda cuando Dios les ha hablado en el monte Sinaí y cómo les ha dicho que se muevan, ¿hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Y eso básicamente les está recordando, ¿no? ¿A quién? A la nueva generación, porque los que escucharon la primera vez esto ya no están vivos, ya han muerto ya, en estos 40 años. Esto le está recordando a los hijos, probablemente a algunos niños que estuvieron presentes ahí, que ahora son adultos y son esa nueva generación que van a entrar a la tierra prometida. Y a lo mejor también habían personas que no habían escuchado esto porque todavía no habían nacido, pero ahora ya están adultos pues, como para poder ingresar a la tierra prometida. Recordemos, han pasado 40 años, ¿no? Entonces, eh, el verso 9, ahora vamos a ver el verso 9 en adelante, vamos a ver cómo es que Moisés en medio de esta travesía, cómo es que Moisés va a nombrar líderes, conocido como jueces, ¿ya? Como jueces en medio del pueblo de Israel. Cuando nosotros revisamos brevemente la historia de Israel en este éxodo que se da en el desierto, vemos dos ocasiones en que se nombran jueces. Una ocasión es en el Éxodo, por el consejo de Yetro o de Jetro, su suegro, cuando hacían largas colas para consultar a Moisés y Jetro le da un consejo, ¿no? ¿Por qué no ordenas jueces, no? O sea, líderes, ancianos. Pero vemos otro evento también cuando de pronto Moisés en el capítulo 11 de pronto se ve como que sin fuerzas y como que presenta su queja ante el Señor, como que yo me estoy cargando todo el trabajo del pueblo. Y en ese contexto también Dios le dice justamente, ya no es Yetro, sino es Dios mismo diciéndole, levanta líderes, ¿no? Levanta jueces. Y eso es lo que va a recordar Moisés aquí, verso 9 al 18, ¿no? Pero vamos a leer del 9 al 13, mira. En aquel tiempo yo hablé diciendo, es interesante porque esto nos ubica en el libro de Números, no en el Éxodo, no en el tema de Jetro, ¿no? Te lo hice mención, pero esto nos ubica para ese momento siguiendo la secuencia, acabamos de leer números 10, ahora esto de que lo que va a hablar aquí Moisés hace referencia a lo que ocurre en el números capítulo 11. Si deseas lo puedes luego revisar, ¿no? Dice, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. He aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas, vuestros pleitos? Dice Moisés, ¿no? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por jefes. Pero acá Moisés está recordando que en aquel tiempo él dijo esto, ¿no? Ante ver la carga de las personas en cuanto a sus pleitos, molestias que ellos tenían, él pide, ¿no? De que el pueblo le pueda proveer, por así decir, ciertos líderes, ¿no? Pero esto fue una instrucción dada por Dios, en realidad, y eso tú lo puedes encontrar en Números 11. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero básicamente te voy a narrar la historia, cómo es que se da este hecho que está recordando Moisés. En Números 11,
En la primera parte, el pueblo menosprecia el maná que Dios está dando. Justo en ese avance que está haciendo el pueblo hacia la tierra prometida, después de haber salido de Sinaí, el pueblo, una de las primeras cosas, ¿sabes qué hace? Es menospreciar el maná de Dios. Están cansados de ese pan débil, dice. O sea, como hoy en día decir, no, pan con soledad, por así decirlo. Estaban hastiados de eso. Y no solo eso, los llevó a recordar su Egipto, a decir, en Egipto al menos comíamos lomo fino, ¿no? En Egipto al menos podíamos comer este pescadito, en Egipto al menos, y comenzaron los llevó a recordar su pasado y a menospreciar lo que Dios estaba dando. Y en ese reclamo, Moisés también se suma a ese reclamo, pero no porque Moisés esté descontento con el maná, sino porque Moisés mismo también ya está, no sabe qué hacer con este pueblo, reclamó, por así decirlo, ¿no? Por este pueblo ingrato con Dios, ¿no? O inconforme. Y ahí es donde Moisés presenta su queja ante Dios y le dice, ¿acaso no es tu pueblo? Y le dice, ¿acaso yo les he sacado de Egipto? ¿No? Todo eso lo ves en el números 11. Y en ese sentido, Dios les da una lección tanto a Moisés como al pueblo. Dios le ordena que reúna 70 ancianos, o sea, 70 líderes de diversas tribus, ¿no? De las 12 tribus, para que esos líderes sean ungidos. Le dice, sobre estos líderes voy a derramar ese mismo espíritu que hay en ti, también habrá en ellos, ¿no? Entonces, para que ellos te ayuden a llevar la carga, ¿no? Entonces vemos que Dios, de alguna manera, responde la petición de Moisés, pero luego también vemos de que Dios provee codornices, y no por un día, ni por 2 días, ni por 5 días, dice, por un mes hasta que le salga por las narices. Y Dios da una lección, ¿no? A este pueblo ingrato, a este pueblo rebelde, a este pueblo que estaba menospreciado. Les da una lección. Y también le da una lección a Moisés. Le hace ver que si él quiere levantar líderes, lo va a levantar, ¿no? No es que Dios no pueda levantar líderes. Es más, en sus últimos años o últimos días de ministerio, Moisés mismo se da cuenta que él no es indispensable, sino que Dios tenía un Josué, ¿no? Entonces, esto nos trae una lección también a cada uno de nosotros, sobre a todos los que están sirviendo, ¿no? O a los que son líderes. ¿Qué lección nos trae? Ciertamente es un privilegio servir a Dios, ¿no? Pero debemos recordar algo, no somos indispensables, ¿no? Si de pronto nosotros dejamos de hacer lo que Dios nos ha pedido hacer, Dios va a levantar a alguien más, ¿no? O sea, Dios en su soberanía lo puede hacer. Lo que en realidad estaríamos abandonando es nuestro privilegio que nos ha dado, ¿no? No es que de pronto le vamos a hacer falta a Dios, porque a veces el ser humano llega a pensar así, ¿no? Que si yo no hago algo, le hago falta a Dios. Dios está completo, ¿no? Él nos da el privilegio de poder servirle. Entonces debemos tener la actitud correcta cuando de pronto vienen presiones a causa del ministerio, quizás, a causa del servicio, quizás. Y quizás nuestra oración debe ser para que Dios nos dé fuerzas o para que Dios mande más obreros a su obra, ¿no? Pero nuestra oración no debe ser tanto, Señor, yo nada más lo hago todo, porque el Señor nos mostrará que Él puede levantar muchos más líderes y lo levantó. Así como Moisés estaba inconforme de alguna manera en ese aspecto, el pueblo también estaba inconforme con el maná. Y Dios les mostró que no es que Él no pueda darles más, sino que es lo que Él había determinado darles, maná. Por eso que les daba a dar por un mes codornices, y del texto lo dice, hasta que les salga por las narices, ¿no? Eso es como una muestra de decir, mira, yo te puedo dar hasta de más, ¿no? Entonces, y ese de más no fue de bendición, sino básicamente Dios está haciendo una llamada de atención a su pueblo, ¿no? Entonces, volviendo al libro de Deuteronomio, verso 14, continúa la historia, dice, y me respondisteis, o sea, cuando Moisés hace esta sugerencia, va ante el pueblo y le dice, no, escojan de entre el pueblo líderes para que sean ungidos. Entonces, ¿qué responde el pueblo? Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Dice, y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos. Dice, dice, a los que puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenares, de 50, de 10 y gobernadores de vuestras tribus. Y te das cuenta, aquí vemos cómo es que ciertamente se llega a ejecutar
lo que Dios había dicho, ¿no? Bien, vamos a levantar líderes dentro del pueblo. Y Moisés está recordando ese hecho, cómo es que de pronto se levantaron líderes, nuevos líderes de cada tribu, ¿no? Entonces, verso 16. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre hombre y su hermano, ¿no? Entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa porque os fuese difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habéis de hacer. Entonces Moisés está recordando en Deuteronomio capítulo 1 del 16 en adelante, para los que se están conectando, Moisés está recordando cómo es que va a establecer estos nuevos liderazgos y cómo es que les va a dar también las instrucciones, ¿no? Y básicamente las instrucciones podemos resumirla una, ¿no? Es de que ellos debían de juzgar justamente, ¿no? Sin hacer distinción de personas, sin abusar de esa posición en la que ellos se encontraban, ¿no? No es que a mi compadre, mi hermano, mi familiar le voy a hacer el favor. Eso vemos hoy en la sociedad, ¿no es cierto? Pero en la organización del pueblo de Israel, cómo es que Dios lo había establecido, vemos de que se buscaba un juicio justo, ¿no? Y Moisés les recuerda algo interesante en el verso 17, la última parte, dice, porque el juicio es de Dios y la causa dice que os fuere difícil, la tendréis a mí y yo oiré, ¿no? Entonces, esto también habla de un principio de liderazgo, ¿no? De autoridad, ¿no? Que de alguna manera debemos entender que el juicio es de Dios y si nosotros de alguna manera Dios nos pone en cierta autoridad, quizás no para juzgar, no seamos jueces en el sentido de que estamos en un juzgado, pero muchas veces Dios nos ha dado la autoridad de su palabra para que según su palabra nosotros podamos discernir lo bueno y lo malo. Incluso cuando hagamos llegar un consejo a alguien que viene a nosotros, no actuemos de pronto con parcialidad, ¿no? Sino de que hagamos llegar ese consejo entre lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Entendiendo que el juicio finalmente lo hace ¿quién? Dios, ¿no? Entonces, básicamente aquí vemos cómo es que Moisés está asegurando que estos nuevos líderes juzguen justamente, a ver, que juzguen justamente, recordando que están sirviendo a Dios y que han sido escogidos por Dios para esta función, ¿no? Gran labor hoy en día la del cristiano también. Y de alguna manera Dios nos pone como jueces en el sentido no de condenar, sino en el sentido de discernir con la palabra lo bueno y lo malo. Puedes estar en un ambiente no cristiano, en una familia no cristiana, y Dios te ha capacitado o te capacita para que tú puedas mostrar con la palabra de Dios lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y que recuerdes que Dios te pone en ese lugar por algo. Amén. Continuamos con esta recordatorio que está haciendo Moisés, ¿no? Del verso 19 en adelante vamos a ver cómo es que Moisés va a recordar la incredulidad del pueblo y cómo es que se rehusó entrar a la tierra prometida, que también nos parece ya, como yo les decía, ¿no? Cuando estudiemos Deuteronomio probablemente van a decir Yala, como que se está repitiendo la historia, pero qué bueno, ¿no? Dicen que las buenas películas hay que verlas más de 2 veces y esta es una buena historia en la que el Señor nos va a mostrar muchas cosas, muchos detalles, ¿no? Entonces, Moisés va a recordar justo ese hecho, ¿no? Cuando el pueblo eh, de pronto entra en incredulidad, ¿no? Y se rehúsa a entrar a la tierra prometida. Mira lo que dice verso 19. Y salidos del Horeb, o sea, de Sinaí, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo. O sea, todas esas tierras caminaron, ¿no? Como Jehová nuestro Dios nos mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. O sea, habían pasado todos los lugares peligrosos de los amorreos y ahora estaban en el monte del Amorreo, eh, a puertas nuevamente de la tierra prometida, ¿no? En Cades Barnea dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes, ¿no? Entonces, después de ver cómo es que Dios ha sido fiel y los ha hecho cruzar todas esas tierras de los amorreos y estar ahora
en un lugar a punto de entrar a la tierra prometida, eh, Moisés va a exhortar al pueblo que no tema ni desmaye, ¿no? Sino que tome posesión de la tierra. Pero en el libro de Números, nuevamente, vemos que el pueblo interviene. No vemos que el pueblo interviene, sino vemos solamente el hecho en el que Moisés envía espías. Eso está en Números 13. Estamos avanzando, ¿no? Números 10, Números 11, ahora Números 13. En Números 13, aparentemente, Dios manda y dice cómo es que deben de enviar espías. Números 13 no nos detalla que esto fue una sugerencia del pueblo. ¿Me dejo entender? Pareciera que Dios les está diciendo envíen espías, pero aquí Moisés nos da detalles de quién nació este plan. No nació de Dios, sino del pueblo. Mira lo que dice el verso 22 de Deuteronomio, ¿no? Que estamos leyendo. Y viniste a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra. ¿Qué tal idea, no? Y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Ya imagino, ¿no? Moisés aquí está recordando, pero con cierto pesar, ¿no? Porque él de alguna manera accedió a esta sugerencia. Y esta sugerencia básicamente es, primero comprobemos que lo que Dios nos ha dicho es cierto. Porque ¿qué les había dicho Dios? Que es una tierra buena, que es una tierra fértil, que es una tierra donde fluye leche y miel. O sea, Dios les había dicho, ellos no lo habían visto, pero Dios les había dicho. Entonces, cuando ellos deciden o tienen la gran idea de enviar espías, ¿qué es lo que quieren hacer? Lo primero que quieren hacer es comprobar primero si lo que Dios ha dicho es cierto, para recién entonces arriesgarse e ingresar a esta tierra. Entonces, esto indica que había una posibilidad en la mente del pueblo de que Dios no estaba diciendo la verdad. Porque si ellos tenían la fe y la confianza que lo que Dios está diciendo la verdad, no había necesidad de probarla. No había necesidad de inspeccionar esta tierra. ¿Me fue a entender? Y eso básicamente, por eso es que Dios va a condenar y juzgar esta incredulidad, porque básicamente están desconfiando de lo que Él ha dicho. ¿Me dejo entender? Verso 23 dice, y el dicho me pareció bien, y Moisés entró en este saco de incrédulos también de alguna manera. Dice, y el dicho y la sugerencia, incluso a Moisés, el líder, le pareció bien. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Ese hecho del verso 23 es que nosotros vemos en Números, capítulo 13, verso 2, cuando justamente están tomando un varón de cada tribu y lo están enviando. ¿Me dejo entender? Y pareciera entonces que la idea había nacido solo de parte de Dios, cuando en realidad al leer estos pasajes podemos entender que Dios permitió que ellos hagan este acto de incredulidad para que se cercioren y ellos mismos comprueben de que estaban equivocados. ¿Entiendes? Dios permitió, accedió a esta sugerencia, pero no es que nació en Dios de que vayan los espías y comprueben que lo que Dios estaba diciendo era cierto, o era falso, ¿no? Entonces, debemos ser cuidadosos muchas veces en esto, ¿no? Bien, el verso 24 al 25, mira lo que dice. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Y hasta ahí pareciera alguien que no conoce la historia, podría ya decir, wow, ¿no? O sea, pero qué de malo tenía ir y comprobar si al final están viniendo con buenas noticias. Bien, sí, señor, like, porque lo que tú dijiste es cierto, ¿no? O sea, no podría decir eso, ¿no? Y este hecho, justamente, lo vemos también en Números 13, verso 28 al 29, cómo es que ellos van a regresar con muestras, ¿no? De la tierra prometida. Dice que un racimo de uva lo cargaban entre dos, ¿no? Entonces, y aquí dice, ¿no? Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos trajeron y nos dijeron, nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. O sea, ellos corroboraron que lo que Dios había dicho de esa tierra era cierto. Y hasta ahí uno dice, bueno, ¿no? Han actuado quizás como Tomás, han querido todavía meter el dedo en la herida de Jesús y ya, ¿no? Pero esto no fue suficiente para ellos corroborar que la tierra prometida
por Dios era cierta, sino que mira lo que dice el verso 26. Sin embargo, dice todo. Sin embargo, no quisiste subir. Antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Sin embargo, dice, ellos no quisieron subir. El libro de Números, capítulo 13, ciertamente, verso 28 en adelante, nos va a mostrar por qué es que ellos no quisieron subir, ¿no? Porque aparte de corroborar que ciertamente en la tierra fluía leche y miel, que ciertamente la tierra era fértil, los 10 espías vinieron también viendo los peligros que había, ¿no? Y esos peligros calaron más en la mente de estos 10 espías, tanto así que entraron en temor y desanimaron a todo el pueblo, ¿no? Y ellos van a decir, sí, pero está habitado por gigantes, están ahí los hijos de Anac, y nosotros somos como langostas a sus lados, y comenzaron a verle todo el lado malo, ¿no? Y eso por eso que ese sin embargo, ¿no? Sin embargo, no creyeron en Dios. Sin embargo, no vieron el favor de Dios, sino vieron sus propias limitaciones, ¿no? ¿Y quién les había dicho que ellos son los que se iban a pelear con ellos si Dios es el que les dijo, yo les voy a entregar en sus manos? No dependía de fuerzas, no dependía de tamaños. Por más gigantes que hubiera en ese pueblo, no dependía de ellos, no dependía de su ejército, dependía de lo que Dios había dicho que iba a hacer. Y eso es algo que ellos debían de recordar, ¿no? Y aplicándolo esto al cristiano igual, ¿no? O sea, debemos entender que nosotros no debemos depender ya de nosotros mismos, nosotros debemos de depender de Dios. Este mundo, sí, ciertamente, ¿no? La psicología, la ideología, las filosofías de este mundo dice, el poder está en ti, ¿no? Y de pronto empoderan a la mujer, empoderan al hombre y piensan que el poder está en uno, ¿no? Cuando como cristianos debemos aprender a vivir dependiendo de Dios, decir, ¿no? Cuando reconozco mi debilidad, sea mostrar el poder de Dios. Con esto no estoy haciendo de pronto, diciendo, no te esfuerces, no salgas adelante, sino lo que estoy diciendo es que haz todo de ti, o sea, da todo de ti, pero finalmente confiando en que Dios hará conforme Él ha prometido, ¿no? Verso 27, mira, sin embargo, esta rebeldía, ¿a qué los llevó a este pueblo? Verso 27. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? O sea, ¿sabes qué? Esa palabra es fuerte, ¿ah? Porque ellos están diciendo, ¿por qué Jehová nos odia? O sea, están olvidando todo lo que Dios ha hecho por ellos durante todo este recorrido de casi 2 años o un año, desde cómo los ha sacado de Egipto y ellos están diciendo ahora, ¿por qué Jehová nos aborrece? Es decir, están diciendo, ¿por qué Dios nos odia? Quizás como cristianos no hemos llegado a decir estos términos, pero a veces hemos pensado y hemos dicho, ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios se ha olvidado de mí? ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto? A veces lo hemos pensado y lo hemos dicho. Y debemos tener cuidado porque Dios está al control de todo. Dice, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para destruirnos, dice. Ya han pasado todo el valle de los amorreos, están en uno de los montes del amorreo, pero ellos sin embargo están pensando que Dios los ha sacado para entregarlos en las manos del amorreo, en las manos del enemigo. 28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Y Anac justamente era conocido como los gigantes, ¿no? Hasta ellos lo hemos visto ahí, este pueblo está amurallado. Meses después o semanas después, Dios demostraría que cuando un pueblo anda en obediencia a Dios de la mano de Josué, como esos muros que ellos están diciendo amurallados a los cielos, van a terminar cayendo, ¿no? Me refiero a los muros de Jericó, el cual narra el libro de Josué. Pero ellos, en este momento, para ellos esto era un limitante, ¿no? No, o sea, han puesto su mirada sobre todas las dificultades y no han puesto su mirada en lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho que va a hacer. Dios para este punto ya ha hecho mucho por este pueblo y ha prometido mayores cosas a este pueblo, pero este pueblo simplemente se está limitando en las circunstancias y se está olvidando en lo que Dios realmente ha dicho que va a hacer. A veces caemos en ese estado espiritual en el que nos olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros
y en lo que olvidamos lo que Dios nos ha prometido hacer por nosotros. Y nos centramos en nuestras circunstancias difíciles y de alguna manera con el pensamiento o a veces de manera verbal podemos cuestionar a Dios. Y debemos de tener cuidado de eso, porque eso estaría hablando de un corazón incrédulo en lo que Dios va a hacer por nosotros. Verso 29 continúa. Moisés va a hacer su trabajo y de alguna manera les va a rogar a que reconsideren esa rebeldía, a que reconsideren su fe, a que vuelvan a Dios. Y mira que lo que dice Moisés en verso 29 al 33. Entonces os dije, no temáis, entonces os dije, no temáis, no tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros. Y ahí está la palabra clave. Ustedes no van a pelear, Dios es el que va a pelear. No depende de tus fuerzas, no depende de qué tan alto es el otro, no depende de qué tan amurallado es el otro, no depende de cuánto es el número de su ejército, no depende de eso, sino depende de quién, de con quién estás yendo y quién es el que va a pelear. Y dice el que va a pelear es Dios, él peleará. Él es el que les ha dicho, les voy a entregar en sus manos. No le ha dicho ustedes se van a ganar. Dice, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. O sea, Moisés estaba apelando al pasado y le está diciendo, recuerda, así como Dios ha obrado en el pasado, años atrás, meses atrás, así como Dios ha derrotado a este ejército egipcio donde eras esclavo, de la misma manera Dios te va a hacer introducir a la tierra prometida. O sea, Moisés está usando todo lo bíblico, todos esos hechos de parte de Dios para exhortar al pueblo, pero sin embargo, mira, el pueblo simplemente no va a creer. Verso 31. En el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, o sea, te ha traído como a un hijo, le está diciendo, ¿no? Como una persona lleva a su hijo en medio de un desierto. No creo que lo arrastre, ¿no? O sea, lo va a llevar en brazos, ¿no? O sea, ante un ambiente de peligro, ¿cómo llevaría a tus hijos? Yo lo llevo en brazos, ¿no? O cargado quizás. Prácticamente Dios les ha hecho pasar el desierto de esa manera, ¿no? Los ha sostenido. En el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Lo que está diciéndoles, tú has visto el favor de Dios en cuanto al alimento, al abrigo, la luz, en todo el agua, has tenido sed. Tú has visto el favor de Dios y Dios te ha tratado como a un hijo, porque eres su hijo. Por cierto, en el libro de Éxodo, capítulo 19, primeros versículos, Dios les dice que son su especial tesoro. Me dejo entender, su especial tesoro, ¿no? O sea, y cuando de pronto Balán, recordemos un poco la historia también, ¿no? Cuando Balac va ante Balán para que mande una maldición al pueblo de Israel, ¿qué le responde Dios a este profeta Balán? Le dice, ellos son mi especial tesoro, con ellos ni te metas. Entonces Dios tenía un cuidado especial por ellos, pero sin embargo, están diciendo, ¿por qué Jehová nos ha aborrecido? Cristiano, si nosotros, llevando una aplicación personal, recuerda algo. Satanás le encanta hacernos olvidar todo lo bueno de Dios que debemos de recordar. Todo lo bueno, cómo es que Dios ha obrado en nuestra vida. A Satanás le encanta hacernos olvidar eso. Y le encanta hacernos recordar lo que realmente deberíamos olvidar. El mundo, la vieja vida. Pero eso va a traer a nuestra mente. ¿Y sabes cuándo? Muchas veces cuando estamos en momentos de dificultad. Nos va a hacer olvidar todo el favor de Dios y nos va a hacer recordar todo lo placentero del mundo. Y eso es peligroso, porque podríamos llegar en una actitud de incredulidad, de rebeldía, de descontento con Dios. Analiza en esos momentos difíciles que en algún momento te toque pasar, analiza, ¿no? O esos momentos en que tengas que dar pasos de fe, analiza esos puntos. Recuerda todo lo bueno que ha hecho Dios hasta hoy por ti. Y una de las cosas esenciales que debemos recordar, que Dios ya ha provisto lo mejor para nosotros. Y cuando digo Dios ha provisto lo mejor para nosotros, no me refiero a, no sé, pues, ¿no?
al colchón doble plaza que tú tienes, o el mueble, o la TV que tienes, o el celular que tienes. No me refiero que Él ha provisto, dice, a su Hijo. Y esa es la mayor muestra de amor de Dios, que todo cristiano debe recordar en sus momentos difíciles. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo puedo pensar que Dios me ha abandonado? Si Dios no escatimó entregar a su Hijo para que pague por mis pecados, ¿cómo puedo pensar que Dios se ha olvidado de mí? Son las cosas esenciales que debo de recordar para no caer en este pecado de incredulidad, como cayó el pueblo. Olvidó el favor de Dios. Verso 32 dice, y aún con esto, y uno dice, no, uy, el pueblo habrá reaccionado, conocemos la historia. Dice, y aún con esto, no, ¿qué hice? No creísteis a Jehová vuestro Dios. Interesante cómo lo dice Moisés. Moisés no dice, y aún con todo esto no me creyeron, porque no se trataba de creerle a Moisés, porque Moisés lo único que estaba haciendo es recordarles lo que Dios había hecho y lo que Dios había dicho. Entonces le dice, aún con todo esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Y ahí está el punto, de que cuando de pronto caemos en esta serie de cuestionamientos, no es que no le estamos creyendo al pastor o al que aconseja o al predicador, no le estamos creyendo a Dios. Si de pronto su consejo, su exhortación está siendo bíblico, ¿no? Entonces debemos tener cuidado porque en el fondo estamos rechazando la palabra de Dios, ¿no? Es distinto, ¿no? Si de pronto te predican algo que antibíblico, y bueno, eso sí, deséchalo. Pero si de pronto tú recibes un consejo y consideras que es bíblico, tómalo, porque en el fondo del asunto no le estás creyendo a Dios. Dice, del 32, y aún con todo esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para conocerlos en lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostrar el camino por donde anduviereis y con nube de día. Y nuevamente vemos ahí, ¿no? Un recordatorio del cuidado que Dios tuvo con fuego de noche, con nube en el día. Fuego en la noche para calentarlos y alumbrarlos, nube en el día para poderles hacer sombra y abrigarlos, ¿no? Entonces, todo eso hizo Dios por este pueblo, pero este pueblo no creyó en él. Verso 34, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras. Y qué interesante, ¿no? Aún las quejas Dios las escucha. Algunos dicen, pastor, si de pronto yo oro mal a Dios, ¿me escuchará? De que te escucha, te escucha. Ahora, de que, de que te obre conforme tú le pides es distinto, porque de que escucha, escucha. O sea, eso está claro, ¿no? O sea, dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras. ¿Y qué dice? Se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. ¿Qué dijo? De esta generación incrédula, pero a veces nos parece como que Dios fue demasiado riguroso, ¿no? Pero a la luz de la escritura nos damos cuenta que ciertamente Dios tuvo paciencia con este pueblo, pero también Dios es un Dios justo. Este pueblo está rechazando la tierra prometida y Dios no los va a meter a la mala, no los va a obligar a tomar algo que ellos no quieren tomar. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Jura, dice, y dice, no entrarán. Verso 13, 36. Hay una excepción, hay una excepción. Excepto Caleb, hijo de Foné, él la verá y a él le daréis la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová. Aquí está la palabra clave. ¿Cuál es la diferencia entre los que dijeron sin embargo, con los que murmuraron, con los que se rebelaron y con los que decían Dios nos aborrece y con los incrédulos? La diferencia que Caleb dice era fiel a Jehová. Y esta palabra fiel es fuerte. Bueno, no solamente es un creer intelectual, sino confió totalmente en Dios. Y en el libro de Números vemos ciertamente cómo es que interrumpe Caleb y dice, no, o sea, vayamos, ingresemos a la tierra prometida, pero lamentablemente el pueblo no hizo caso, ¿no? De la exhortación que también hizo Caleb en su momento, ¿no? Verso 37 de Deuteronomio, continuó, dice, también contra mí se airó Jehová por vosotros. Aprovecha Moisés en decirles, hasta yo estoy en la lista
en la lista de los que no van a ingresar, ¿no? Porque mira lo que dice verso 37. También contra mí se airó Jehová y dice, por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Y es interesante, ciertamente ellos tuvieron que ver con el castigo que viene sobre Moisés, porque Moisés estaba cansado de este pueblo rebelde que pedía agua, ¿no? Y Moisés en su enojo va y golpea la roca y dice, yo les tengo que dar de beber agua, pueblo rebelde, y se pone en un rol de Dios, ¿no? Llamándolos rebelde a quienes Dios mismo no los llamó rebelde, simplemente le dijo, dales de beber agua, habla la roca. Él les dice, yo les tengo que dar de beber agua, se pone en una posición de Dios. Ciertamente, a causa del pueblo rebelde, pero la responsabilidad era de él, ¿no? Eso debemos tener claro también. Él decidió reaccionar así. Muchas veces podemos decir, es que ya ese hermanito o esa persona ya me estaba aquí, pastor, ya. Sí, pero tú eres responsable de cómo reaccionas. Tú puedes decir mil cosas, pero tú eres responsable de tus actos. Tú eres responsable de tu reacción. Y es difícil, pero somos responsables. De lo contrario, Dios hubiese castigado a ese pueblo y no a Moisés. Pero Dios castigó a Moisés y le dijo, tú tampoco me vas a entrar. Verso 38. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale porque él hará heredar a Israel. Y vemos ahí también, ¿no? De cómo es que Dios determina, ¿no? Y eso también lo vimos en el libro de Números, ¿no? Cómo es que Dios dice esto a Moisés, ¿no? Verso 39. Y vuestros niños de los cuales dijisteis que servirán de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y ellos la daré, dice, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino al mar rojo. Básicamente, ¿qué les dijo Dios? Es que el pueblo cuando dijo, ¿no? ¿Para qué nos ha traído Dios aquí? Ahora nos va a entregar las manos de los amorreos. ¿Qué va a hacer de nuestros hijos? Supuestamente preocupado por sus hijos, ¿no? Dios le está diciendo, esos hijos que tú decías que el amorreo se le va a llevar de botín, todo lo demás, ¿sabes qué? Esos hijos son los que van a ingresar. Pero tú, por incrédulo, no vas a ingresar. Básicamente, ¿no? Verso 41 al 46. Dice, ahora, Moisés les va a recordar su falso arrepentimiento. Entonces, ¿qué? ¿El pueblo se arrepintió? Sí, y al mismo tiempo no. ¿Por qué? Mira lo que dice el verso 41, y aquí vamos a ver cuáles son las señales de un verdadero arrepentimiento. En la Biblia hay muchos ejemplos, muestras de un verdadero arrepentimiento y de un falso arrepentimiento. Y aquí vamos a ver el ejemplo de un falso arrepentimiento. Mira lo que dice, 41. Entonces, ante la sanción que hizo Dios, ante el juramento que está haciendo Dios y lo duro que está haciendo Dios por la incredulidad de este pueblo, el pueblo ¿cómo reacciona? Dice, entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Wow, ya parece ni el rey David, ¿no? Contra ti he pecado. Hasta ahí suena bonito, pero mira, continúa. Hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y dice, armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Voy a parafrasear este hecho. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dios les ha dicho, ¿saben qué? No me entran a la tierra prometida por incrédulos. Yo les he dicho que Dios iba a pelear por el pueblo. Eso lo tenemos claro, ¿no? Dios es el que iba a pelear por el pueblo. Dios es el que les iba a entregar la tierra prometida. Ellos vieron los peligros y dijeron, no vamos a subir. Y cuando viene la exhortación de parte de Dios, el juramento de parte de Dios, ¿qué dicen ellos? Hemos pecado contra Jehová, le hemos fallado, y ellos mismos se están olvidando de lo que Dios está estableciendo, no van a entrar, pero ellos dicen, nosotros subiremos y pelearemos. Y para hacerlo un poquito espiritual, dice, conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha dicho. ¿Eso les ha dicho? No, les ha dicho que no van a entrar. O sea, ellos están volviendo como que están pasando por alto lo que Dios está diciendo. Porque dice, nosotros hemos pecado contra Jehová y nosotros subiremos. ¿A qué vas a subir si te está diciendo que ya no vayas? ¿Me vas a entender? Pero para espiritualizar, dice, conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Como el típico cristiano, ¿no?
que quiere restaurar un daño y para espiritualizarlo dice en el nombre de Jesús, cuando ni siquiera sabe que lo que va a hacer es conforme a la voluntad de Dios. De eso existe muchos religiosos que pretenden hacer su propia voluntad y para espiritualizar la cosa dicen, en el nombre de Jesús lo hago. Ten cuidado de decir el nombre de Jesús. Decir en el nombre de Jesús es como decir bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad de Jesús. Pero no voy a hacer lo que me da la gana. Y ellos están pretendiendo hacer lo que ellos creen conveniente. Y es más, dice, se armaron cada uno con armas de guerra y se prepararon para subir al monte. ¿A qué? Si Dios no les está mandando a hacer eso. Ellos están queriendo conseguir con sus fuerzas lo que Dios les había prometido dar, pero ya no es momento. Pero ellos aún así quieren conseguirlo con sus fuerzas. Entonces, sus acciones no están siendo consecuentes con la primera frase donde dijeron hemos pecado contra Jehová. Porque lo mejor que puede hacer un cristiano o una persona cuando reconoce que ha fallado a Dios es ponerse bajo la voluntad de Dios. A decir, Señor, he pecado contra ti, ¿qué hago? Y esperar que Dios sea el que responda con su palabra y nos diga qué hacer. Pero no al revés. Verso 42, Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis. Ahí vemos la voluntad de Dios. O sea, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Entonces, voy a parafrasear esto. Dios les dijo, por gusto es, ya no suban. O sea, yo no estoy ahí en el asunto. Ya no es momento de subir. Han tenido su oportunidad. Verso 43. Y os hablé, Moisés va a llevar esta información, y no disteis oídos, o sea, no escucharon lo que Moisés dijo, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con la altivez, y ahí vemos, ¿no? ¿Cuál era el motor realmente de ese emprendimiento de subir armados y todo era su altivez, su orgullo. Ah, con que Dios no nos los va a dar, ya pues, Señor, perdóname, pero yo lo hago en mis fuerzas. Esa era la actitud. Señor, contra ti hemos pecado, pero ya, nos armamos y vamos y subimos, vamos a pelear. No han entendido que el que les va a dar la tierra es Dios. Y Dios les está diciendo, yo no estoy en medio de ellos, que no suban porque les va a ir mal, pero aún así dice, no oyeron, fueron rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Veamos los resultados de esa actitud, verso 44. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en el monte y os persiguieron como, ¿a qué dice? Como, como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Omra. Y volvisteis llorando y llorasteis delante de Jehová. Pero Jehová no escuchó vuestra voz. Parece duro, ¿no? Pero fue así. Ni os prestó oído. Estuvisteis en Cádiz por muchos días, los días que habéis estado allí. Esto muestra cómo su inútil intento de invadir esta tierra en sus fuerzas fracasó. Por eso te decía, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de un falso arrepentimiento. Cuando realmente entendemos que hemos fallado a Dios y vemos las consecuencias que se nos van a venir por no haber escuchado a Dios, por no haber creído a Dios, lo mejor que podemos hacer, lógicamente, tener un corazón humilde, un corazón contrito, pedir perdón a Dios, pero aún así estar dispuestos a someterse a su voluntad y a asumir las consecuencias. Y en medio de eso, créeme que Dios va a obrar. Pero cuando de pronto, solo de boca para afuera decimos, sí la malogré, pero yo lo voy a conseguir en mis fuerzas, vas a fracasar. Un ejemplo similar vemos en Saúl. Es exhortado por el profeta Samuel por no haber matado todo el ganado del enemigo, y él guardó lo mejor, dice, lo más gordito que estaba detrás de él y decía, va, mientras era exhortado, no, pero no, echó la culpa al pueblo y después para espiritualizar la cosa le dijo, pero ¿qué tal si nos sacrificamos a Jehová? Dijo el rey Saúl, ¿no? Y le dijo no, y terminó mal Saúl. Entonces, vemos un falso arrepentimiento de apariencia, ¿no? Me arrepiento, pero igual quiero seguir haciendo lo que me parece. Y cuando hemos visto, ¿no? La palabra arrepentimiento, tanto en hebreo como en griego, significa
En hebreo significa de lo que estás ¿no? De lo que estás caminando de espaldas a Dios, es voltear 180 grados y volver hacia Dios. Y eso implica una acción, eso implica pasos a tomar. No solamente implica llorar o un quebrantamiento o un remordimiento, implica acciones, someterte a Dios. En el Nuevo Testamento la palabra arrepentimiento es metanoia, que es cambiar nuestra manera de pensar. ¿Me dejo entender? Y la persona que no cambia su manera de pensar, es decir, no está de acuerdo con lo que Dios está diciendo y solamente dice, bueno, disculpa pues, ¿no? O sea, es similar a eso, ¿no? Decirle como que Dios, bueno, Dios, discúlpame, pero sigo con lo mío, eso no es arrepentimiento. Tengamos cuidado con eso. Parece duro estos pasajes, parece de pronto muy fuerte estos pasajes, cómo es que Dios determinó que este pueblo no ingresara a la tierra prometida y son miles los que van a morir en el desierto durante 39 años, 40 años, son miles, pero vemos que la causa fue la incredulidad, ¿no? Y lo que Dios está haciendo es juicio, está haciendo justicia. Pero estos pasajes nos ayudan a nosotros a qué? A considerar nuestro cristianismo, a considerar nuestra fe, a considerar nuestro compromiso con Dios, a considerar cuán dependientes debemos de ser con Dios, a considerar cuán agradecidos debemos ser con Dios, a considerar de qué cosas debemos de cuidarnos en momentos de aflicción, ¿no? Debemos de recordar el favor de Dios antes que recordar los favores del mundo, porque a eso nos va a llevar Satanás. Nos va a hacer olvidar el favor de Dios y nos va a meter frente a nosotros los favores del mundo. ¿Para qué? Para aborrecer lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios ha prometido hacer por nosotros. Y eso es peligroso. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y gracias por tu palabra, Señor, como tú nos exhortas esta noche a través de estos pasajes, Señor. Cuánta verdad hay en cada uno de ellas, Señor, y nos recuerdas nuevamente, Señor, que nuestro compromiso, nuestra mirada, Señor, nuestra fe siempre debe de estar puesta en ti y no en las circunstancias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos, obedientes, Señor, cristianos obedientes, Señor, llenos de fe, Señor. Quita toda incredulidad, toda murmuración de parte de nosotros, Señor, todo mal agradecimiento de parte de nosotros, Señor, quítalos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.